Estimados suscriptores de Visión Democracia TV, hoy converso con Luis Valo Faría, dirigente de la sociedad civil, y quien fue uno de los integrantes del Alto Consejo de la Consulta Popular que con tanto éxito se realizó entre el 7 y el 12 de diciembre. Valo, gracias por aceptar esta nueva invitación de Visión Democracia TV. Bueno, gracias Darwin por permitirnos este espacio para dirigirnos nuevamente a los venezolanos y al mundo, ¿no? Después de esta exitosa jornada cívica que hubo en Venezuela. Realmente nosotros como sociedad civil organizada venezolana, impulsores de este proceso en el cual teníamos varios años, como ya es sabido, planteándole a la dirigencia política venezolana que consultáramos a la fuente de las leyes. Bueno, el tiempo nos dio la razón. Un pueblo empoderado de su fortaleza, ¿sí? Amarrados total y absolutamente al texto constitucional, con un mecanismo como lo reclaman los organismos internacionales, pacífico, constitucional, electoral, democrático, desde la base misma de la sociedad, logramos que el pueblo soberano de Venezuela expresara su verdadera voluntad acerca de la situación, de la problemática que estamos viviendo en Venezuela, y de esta manera enviara al mundo un contundente mensaje de cuál era realmente su apreciación de la situación política tan dramática que estamos viviendo en Venezuela. Y eso lo logramos. Perfecto. Y quiero comenzar esta conversación para que le des una respuesta o qué le responderías tú a Diosdado Cabello, quien afirmó que esta consulta fue algo extraña, porque en el primer boletín dieron una cifra, pero en el segundo la cifra fue menor. ¿Qué le respondes a Diosdado? Bueno, ellos tienen que respirar por la herida, porque lo que sí es cierto, que yo le diría a Diosdado Cabello, es que la gente nuestra se vio, a pesar de que el proceso fue virtual durante 5 días, ¿sí? Desde el 7 al 11, la gente se vio en la calle. La gente, y fue público y notorio a nivel mundial, una manifestación cívica de grandes dimensiones, no solamente en Venezuela, sino en otras partes del mundo, pero lo importante, y eso hay que recalcarlo, la gente vio con sus propios ojos la manifestación de un pueblo, a diferencia del fraude del 6 de diciembre del régimen, que dieron una cifra de 6 millones y no sé cuánto, y la gente no vio esos 6 millones, ni siquiera 1 millón en la calle. Esa es la realidad que hace que ese evento que ya tenía desconocimiento internacional haya ratificado, no porque lo pidió el pueblo venezolano, sino porque los organismos internacionales vieron con sus propios ojos la manifestación, como ya lo dije, de un pueblo en la calle. Eso es imposible de ocultar. Es imposible de ocultar una masa de 6, 7 millones de venezolanos en Venezuela y en el mundo, como en efecto sucedió con un evento, repito, apegado a la norma constitucional y que ratifica una vez más el gran descontento social existente en Venezuela hacia este oprobioso régimen que tiene al país, bueno, en un desastre y una calamidad humanitaria de grandes dimensiones. Más allá de las cifras finales, ¿cuál es tu evaluación? ¿Cuál es el balance final que Luis Valo Faría hace tanto de la organización como del evento mismo y de los resultados? Bueno, aquí hay varias lecturas importantes. En primer lugar, que hay un pueblo que ha tomado conciencia ciudadana de su fortaleza como sociedad y que no se rinde, porque a pesar de las adversidades, porque hay que ver en las condiciones en que se realizó este evento, ¿sí? Sin recursos, sin gasolina, sin transporte, sin electricidad, sin internet, con una diáspora mundial, ¿sí? Con amenazas veladas hacia una población con una manera muy baja, incluso amenazándolos con los mecanismos de control social que tiene el gobierno. Si no votan, no comen, o si van a asistir a la consulta, no comen. Y sin embargo, con todas estas adversidades, la manifestación fue mayoritaria. Entonces, esa conciencia ciudadana que se ha despertado en el pueblo venezolano por luchar hasta sus últimas consecuencias por la democracia venezolana es la primera lección que tenemos. En segundo lugar, que la dirigencia política, que fue una lección hacia la dirigencia política, es que la dirigencia política tiene que estar más concatenada con lo que está sucediendo en las bases sociales del país. Por eso es que nosotros creemos que una de las cosas más fuertes que tiene este mandato constitucional, que de allí emanó, de la soberanía popular, no va a poder ser birlado, como sucedió el 16 de julio de 2017, que no se cumplió al 100% el mandato emitido. En este momento el compromiso que tiene el presidente Guaidó y los diputados de la Asamblea Nacional es de enormes dimensiones.
Primero porque el mandato fue muy explícito y en segundo lugar porque dadas las condiciones de catástrofe en que se encuentra Venezuela, pues los ojos del mundo se voltearon sobre este evento comicial, electoral, pacífico y constitucional que se realizó en Venezuela, y eso no permite que hayan maniobras de ningún tipo para desviar la voluntad de un pueblo. Entonces, aquí la dirigencia política, que estaba bastante fragmentada a raíz de aquellas famosas negociaciones de Oslo del 2017, bueno, hoy en día están, vamos a decir que encallejonados ante un mandato con una fuerza, con un poder muy fuerte de la soberanía popular, que lo que le queda al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional es cumplir exactamente las tres premisas que se plantearon en este mandato. Yo diría que dos de ellas, porque la segunda ya está cumplida, que es el desconocimiento del fraude electoral. Eso ya desde antes estaba desconocido y sencillamente se ratificó. Pero la primera, que es exigir el cese de la usurpación, y la tercera, que es fundamental, que es la solicitud de la activación de los mecanismos internacionales, son una orden que no tiene manera la dirigencia política de evadirla, sino sencillamente cumplirla porque fue emanada de los mandantes venezolanos y ellos como mandatarios tienen que cumplir ese mandato que se le dio. De manera pues que aquí hay una lección de democracia muy fuerte que yo creo que va a ser inédita en el mundo, porque hay que ver que después de 20 años de esta oprobiosa dictadura y que un pueblo aún mantenga arraigado esa fuerza democrática que fue sembrada durante la época democrática de Venezuela, pues eso indiscutiblemente que es una lección para los países del mundo. Y como dice nuestra aliada y gran amiga Blanca Rosa Mármol de León, ya la pelota de juego no está en este lado, la pelota de juego está en los organismos internacionales porque hacia allá se lanzó el balón devuelto con la petición que nos habían hecho los venezolanos de que el mecanismo no era a través de golpes de Estado ni de ¿cómo se llama? Ni de alternativas que no estuvieran plasmadas en la Constitución. El mecanismo está perfectamente apegado a la norma y queda el balón en el campo de juego de los organismos internacionales y, por supuesto, en el presidente encargado Juan Guaidó y la Asamblea Nacional para que canalicen este mandato constitucional que emitió el pueblo democrático venezolano. Valo, tenemos que hacer una primera pausa. Te dejo una inquietud. Me llamó mucho la atención tu palabra maniobras. Y esa frase muy velada de que los partidos políticos, la coalición opositora, quedaron ahora encerrados por esta propuesta. Yo quiero que hablemos de eso al retorno de esta pausa. Ya regresamos. Valo, en el segmento anterior tú mencionaste maniobras de los partidos políticos, pero además diste a entender de que ahora esa coalición opositora, que es liderada por Juan Guaidó, está cercada por la propuesta y esto va a obligarlos a actuar. ¿A qué te estabas refiriendo o es que yo estoy equivocado? Bueno, uno de las causas estructurales de la crisis venezolana es la gran concentración de poder que las constituciones nuestras, las 26 que hemos tenido, le han otorgado a los presidentes de la República. Esa concentración de poder constitucional que han tenido a lo largo de 50 presidentes y 26 constituciones, hacen que los presidentes nuestros no sean presidentes realmente. Lo que son emperadores con un poder ilimitado que poca atención le han prestado a los pueblos. Eso ha cambiado en Venezuela. Lo que pasó el 16 de julio del 2017, cuando se dio ese mandato que se derivó en una conversación o en una negociación en Oslo que no dio ningún resultado, pero a la cual el pueblo estaba opuesto, en este momento creo a mi manera de ver, es imposible realizar una maniobra de ese tipo. En este momento, dado el nivel de conciencia que tiene el pueblo venezolano y dado el quiebre que se produce en aquella oportunidad, porque recordemos nosotros que este mecanismo que logró volcar a la gente a la calle, tuvo que contar, en primer lugar, con la anuencia de la sociedad civil organizada venezolana, que fueron los dueños o los impulsores de esta propuesta. Pero en segundo lugar, los que organizaron este evento, o los organizadores de este evento, como es público y notorio, fueron personas ligadas a la sociedad civil, no a factores político-partidistas. Y eso nos da una señal de que la dirigencia política entendió que no se venían haciendo las cosas bien, ¿sí? Entonces, estar en manos la dirigencia política ahora de una sociedad civil organizada
que tienen muchísima credibilidad ante el pueblo venezolano, con figuras emergentes como las que hemos visto en los últimos días en el panorama político venezolano, pues no permite hacer ese tipo de jugadas como la que se hicieron con Oslo, que hago referencia en el 2017. Aquí el mandato es contundente y la lección hacia la dirigencia política es o se suben o se encaraman. Si la dirigencia política, por X razón, de conveniencias de cualquier tipo, desviara este mandato constitucional, sencillamente aquí va a suceder un tsunami político. Esa política va a ser barrida, pero no porque lo diga Luis Valo Farías, es que va a ser barrida del ideario venezolano y se van a buscar otras alternativas que conduzcan realmente a la liberación y a instaurar la democracia y la libertad en Venezuela. A eso es que me refiero. No hay espacio posible para una acción que no sea el cumplimiento de las 2 de las 3 preguntas que se le hicieron al pueblo, porque ya una está, repito, la consulta popular, perdón, la elección parlamentaria de hecho ya está rechazada a nivel nacional e internacional, pero la primera y la tercera tienen que ser cumplidas a cabalidad para que el pueblo venezolano tenga nuevamente credibilidad en los partidos, en la dirigencia política, pero además para que alcancemos la libertad, la democracia y unas verdaderas elecciones libres. Lo primero que tiene que sucederse es el cumplimiento de la primera exigencia del pueblo venezolano, que es el cese de la usurpación, para que podamos ir a unas elecciones libres. Ahora, Valo, a eso me refiero. Pensando que no habrá maniobras, ¿ok? ¿Qué es lo que sigue ahora? ¿Qué es lo que debería hacer la coalición opositora y el gobierno interino que lidera Guaidó? Bueno, nosotros acabamos de plantear allá, nosotros me refiero a nuestra ONG, la Rebelión de las Regiones, acabamos de publicar ayer un manifiesto donde le hacemos 4 observaciones, donde primero le hacemos un análisis de todo lo que hemos venido conversando hasta ahora, ¿sí? a la dirigencia política, pero le hacemos 4 propuestas fundamentales. La primera, que se inicie una labor de diplomacia parlamentaria a través de los diputados que están en el exilio y de los embajadores nuestros a nivel mundial para que el presidente Guaidó haga llegar a esas instancias el mandato constitucional que emitieron los venezolanos y descanse pues en la comunidad internacional la respuesta a la activación de esos mecanismos internacionales que tiene suscritos Venezuela y que son 10, ¿sí? Para que se activen esos mecanismos. Eso es lo primero. Una labor parlamentaria diplomática internacional. En segundo lugar, le pedimos a la Asamblea Nacional y al presidente Guaidó que le dé rango institucional al Alto Consejo de la Consulta Popular, que son unas 50 personalidades que existimos allí de la sociedad civil organizada venezolana, para que nosotros nos transformemos como en unos contralores de que ese mandato se cumpla, de que estemos pendientes de que se den los pasos adecuadamente y constitucionalmente y pacíficamente para que ese mandato se cumpla, que haya una veeduría interna de Venezuela de personalidades para que estemos pendientes de ese mandato. En tercer lugar, le estamos pidiendo a la Asamblea Nacional, al presidente Guaidó, que se decrete el día 12 de diciembre como el Día del Ciudadano Venezolano, como un reconocimiento a ese carácter civilista, democrático, pacifista, apegado a la norma y al derecho que se observó de parte de la sociedad civil venezolana. Entonces, que se decrete ese día como un día de júbilo y de fiesta para Venezuela de aquí hasta la posteridad. Y en cuarto lugar, que tiene mucho que ver con el planteamiento que venimos haciendo desde la Rebelión de las Regiones, que se nombre una comisión parlamentaria especial para la reforma del Estado. Porque nosotros seguimos insistiendo de que el chavismo no es más que una consecuencia de una crisis política que se viene arrastrando desde hace 40 años acá en Venezuela y que no se ha resuelto, y que el chavismo llegó solamente para profundizarla. Me refiero al Estado Federal de Poder Centralizado, lo que conocemos coloquialmente como el centralismo. Nosotros estamos planteando que vayamos masticando chicle y tocando las campanas, como dice aquel adagio popular, que vayamos buscando la manera de cumplir el mandato constitucional, pero al mismo tiempo que se nombre esta comisión parlamentaria especial para la reforma del Estado, que empecemos desde allá a estudiar los mecanismos jurídicos que nos van a permitir a nosotros cambiar a un Estado federal de poder descentralizado. Nosotros proponemos la democracia parlamentaria como una alternativa a la democracia presidencialista de poder imperial que hemos tenido hasta ahora. Entonces, como las cosas de Palacio andan tan despacio, pues que desde ahora se nombre una comisión, que empecemos a trillar este espinoso tema
para que logremos en el momento que estoy seguro que se va a lograr el cese de la usurpación, nosotros ya tengamos un camino o unas personalidades o unos intelectuales venezolanos o una dirigencia política con visión de estadista que estemos buscando corregir estructuralmente la causa de la crisis venezolana para que eso nos permita, en la medida que vayamos sustituyendo este oprobioso régimen, ir caminando en la corrección, en la dirección correcta para hacer el cambio estructural que Venezuela requiere y que todos los venezolanos desean. Porque aquí nadie quiere regresar a la Cuarta República, pero nadie quiere permanecer en la Quinta. Todo el mundo quiere una Sexta República, por ponerle un nombre de estos que coloquialmente se usan, que sea para una Venezuela de primera y que aprovechemos los grandes recursos que sigue teniendo Venezuela, que son inmensos. Somos una nación privilegiada por Dios, para que realmente abramos los cauces a que el pueblo venezolano, desde la base misma de la sociedad, genere la riqueza que le permita tener el bienestar que todos los venezolanos queremos y deseamos, para que haya ese retorno de esos exiliados forzosos que tenemos a una Venezuela que realmente sea productiva y que nos permita generar la riqueza necesaria para mantener a nuestra familia. Valo, percibo cierto rechazo a la negociación y esa es una posibilidad del año 2021. Quiero que al regreso de la pausa hablemos sobre ese tema. Ya regresamos. Valo, en el segmento anterior tú mencionaste el rechazo hacia lo que ocurrió en los diálogos en Noruega, en Oslo, ¿ok? Pero el 2021 pudiera marcar un cambio en la estrategia internacional hacia Venezuela. El gobierno de Joe Biden en Estados Unidos, que comienza el 20 de enero, pudiera, no creo que sea en el primer trimestre, pero va a ocurrir el año próximo, aliarse con la Unión Europea y llamar a una gran negociación internacional para encontrar una salida política, democrática y pacífica al conflicto venezolano. ¿Ustedes rechazan esa posibilidad? Es que nosotros creemos que en Venezuela está agotado el tema del diálogo. En Venezuela han existido 17 diálogos hasta el día de hoy. 17, no uno. Si estuviésemos ante un organismo de oposición democrático, esto ya se hubiera resuelto hace años. Pero ese no es el caso venezolano. El caso venezolano, y lo vemos en las manifestaciones que hace la Bachelet, en lo que está pasando ahorita ¿cómo se llama? En los organismos estos internacionales que le están haciendo seguimiento a estos personajes que tenemos dirigiendo los destinos de Venezuela, incluso con precios sobre sus cabezas. Acá no estamos hablando nosotros de una dirigencia política con una ideología definida. El calificativo lo han puesto muchísimos organismos internacionales. Entonces tú no puedes dialogar, en primer lugar, porque ese no es el mandato constitucional que emitió el pueblo venezolano. Nosotros tenemos que recordar, mi querido amigo Darwin, que la Constitución Nacional es muy explícita. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a esa soberanía están sometidos. Y la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce de acuerdo a lo previsto en esta Constitución. Bueno, el poder soberano del cual emanan los órganos del Estado emitió un mandato constitucional. Ese mandato constitucional, absolutamente nadie, pasar por encima de un mandato que ya fue emitido. Y el mandato es muy claro y muy específico. En ese mandato no se dijo vayan a hacer una negociación a ver de qué manera tal. No, en ese mandato se dijo se exige el cese de la usurpación para que puedan haber elecciones libres y transparentes. Bueno, ¿cuál sería el diálogo, entre comillas, que debería existir? Que los organismos internacionales llamen al régimen y le digan, mira, que hay un mandato de obligatorio cumplimiento del acuerdo al artículo 70 de la Constitución. Y ustedes, de acuerdo a estos 10 convenios que tenemos suscritos, tienen que acatar esto e irse. Punto. Ese es el diálogo que debe existir acá. No un diálogo entre la oposición venezolana, llámese el presidente Guaidó, la Asamblea Nacional o los organismos que sean, porque ese no es el mandato que se emitió, ni eso fue lo que se le preguntó a los venezolanos. Entonces, nosotros como sociedad civil organizada venezolana estamos muy claros en el planteamiento que se está haciendo. Acá la orden es tajante, exigir el cese de la usurpación para que existan elecciones libres y transparentes. Ese es el mandato que hay. No tenemos opción de cambiar ese mandato porque eso fue lo que se hizo el 16 de julio y las consecuencias políticas están a la vista. El gran quiebre que existió de conexión entre la dirigencia política venezolana y las masas de Venezuela es muy grave, todavía se sufren las consecuencias de eso. De manera pues que aquí lo que queda es el cumplimiento del mandato emitido por parte de los mandantes venezolanos a los mandatarios eventuales que tenemos en este momento.
Ahora, Valo, frente a la situación que vive Venezuela, hay que pensar y reflexionar con los pies sobre la tierra. ¿Correcto? Si la negociación no es válida y ya ante una solicitud hecha o ante un planteamiento hecho por María Corina Machado, el propio Elliot Abrams del gobierno saliente de Donald Trump, dijo que una acción en Venezuela, una acción militar o como se llame, es realismo mágico, ¿cómo ejecutar el cese de la usurpación? Porque los organismos internacionales pudieran apelar al mandato de la consulta y decirle al gobierno, mira, aquí tu mandato, usted tiene que renunciar y abrir espacios a las elecciones. Pero tú mismo lo dijiste, no son demócratas, no lo van a aceptar. Entonces, ¿cuál es el camino? Bueno, el camino es la primera sugerencia que le estamos haciendo nosotros al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional, de que se abra el, ¿cómo se llama? La diplomacia parlamentaria y a través de nuestros diputados y embajadores para que se le lleve a los organismos internacionales que tienen los 10 convenios que tiene suscritos Venezuela para que se les dé la orden que dio el pueblo soberano. Y esos mecanismos están suscritos es para usarlos. Eso no es que tal república, como dice la doctora Blanca Rosa, tal organismo internacional quiere o no quiere activarlo, no, es que esos mecanismos existen en la ley. Lo que tenemos es que estar ajustados a la norma y nosotros estamos ajustados a la norma. El mandato es claro y esos mecanismos que existen lo que tienen es que activarse. Eso no es que fulano o sutano quiere o no quiere activarlo, no. Estamos sometidos a la norma internacional y es de obligatorio cumplimiento bajo la amenaza de que si esto no se soluciona en Venezuela, esto se va a expandir, como ya hemos visto que está sucediendo en otros países de Iberoamérica, con las consecuencias que esto tiene para las democracias y las economías regionales y mundiales. Porque aquí no estamos hablando nosotros de cualquier cosa, ¿sí? Estamos hablando de una penetración, de una manera de hacer política totalmente diferente a lo que hemos conocido nosotros en los 208 años de vida republicana que tenemos. Y estamos hablando de una organización, ¿sí?, que ya ha mostrado lo que pueden hacer en los países vecinos para desestabilizar. Entonces, o esto se le pone un parado amarrados, nosotros en el caso nuestro, la Constitución Nacional y los organismos internacionales de acuerdo a los convenios suscritos, o no sabemos en qué ir a parar esto. ¿Ok? Pero la propuesta nuestra, específicamente de la sociedad civil organizada venezolana, es que se cumpla el mandato que se emitió y los mandatarios nuestros, que en este caso es Guaidó, y la Asamblea Nacional tienen que cumplir la orden que le estamos dando los mandantes y que le está dando la soberanía popular que está plasmada en la Constitución. A eso estamos nosotros amarrados. Varo, se nos agotó el tiempo. Un mensaje final a los venezolanos en estos tiempos tan especiales para nosotros como es la Navidad y el Año Nuevo y ante un 2021 que desde el punto de vista económico y social y político se ve muy negro, con muchos nubarrones para el presente y el futuro del país. Bueno, dos cosas. En primer lugar, Darwin, que este problema no es de Guaidó ni de la Asamblea Nacional. Somos todos los venezolanos los que emitimos un mandato y somos todos los venezolanos los que tenemos que aglutinar ese gran descontento social existente, que ya lo tenemos aglutinado alrededor de una respuesta a una consulta popular para que nos activemos de acuerdo al ideario venezolano y transformemos todas las luchas de todos los venezolanos, que todos tienen razón, los de los sueldos, los de la salud, la educación, el éxodo, las enfermedades, etcétera, los malos sueldos, el papel moneda, transformemos todas esas luchas en una sola lucha que tenga una sola dirección, amarrados al texto constitucional, pero sobre todo después de que se haga lo que dice la primera pregunta. La activación de los mecanismos internacionales, esas todas luchas tienen que transformarse en una sola lucha de somos todos el pueblo venezolano para que nosotros entre todos podamos hacer cumplir el mandato que nosotros mismos emitimos, porque el mandato no lo emitió ni Guaidó ni los diputados de la Asamblea Nacional, lo emitimos los venezolanos en Venezuela y en las partes del mundo en que estaban. Bueno, somos todos los que tenemos que presionar artículo 68 de la Constitución para que esto se cumpla. Y en segundo lugar, que es verdad que este año es un año de stop, ¿no? Este año fue un año muy duro para todos los venezolanos, pero Venezuela es un país que fue privilegiado por Dios en recursos y en el don de gente que tenemos los venezolanos. Solamente esas dos premisas, con un cambio estructural jurídico en Venezuela, nos permitirá a nosotros avanzar a un estadio superior de desarrollo social. Y allá, en ese norte, en ese horizonte, en ese sol que está allá al frente, es que tenemos nosotros que fijar como venezolanos todos la mirada. ¿Para qué?
logremos, una vez que cese esta usurpación, lograr avanzar a ese estadio superior de desarrollo social, que es lo que nos va a permitir realmente como sociedad, no solamente reconciliarnos y reencontrarnos, sino avanzar en prosperidad para nuestras familias acá en Venezuela, en nuestro nicho, en nuestro estado, que es lo que todos los venezolanos queremos. De manera que en medio de estas vicisitudes que estamos terminando este año, les deseo una feliz Navidad y estoy plenamente convencido y seguro de que vamos a tener un próspero año 2021, donde se va a transformar Venezuela en el faro que va a alumbrar a toda Iberoamérica con la gran transformación y el gran cambio que desde nuestra ONG, la Rebelión de las Regiones, estamos impulsando para producir y cambiar este modelo de Estado centralista de corte presidencialista y militarista que hemos tenido a lo largo de nuestra historia por un moderno modelo de Estado federal de poder descentralizado que nos conduzca, repito, a un estadio superior de desarrollo social. De manera que feliz Navidad, próspero año nuevo para todos y gracias Darwin por permitirnos esta ventana siempre tan oportuna para dar estos mensajes a nuestro pueblo y al mundo, de que aquí en Venezuela, ante todo, somos pacifistas y estamos apegados a la norma. Y vamos a seguir allí hasta que consigamos el triunfo de la verdadera democracia y la libertad para nuestro país. No, gracias a ti, Valo, por haber aceptado la invitación y a ustedes, estimados suscriptores de Visión Democracia TV, todo el equipo de este canal de YouTube que apenas comienza su andar y que ha sido tan exitoso en tan pocos meses, les desean a ustedes una muy feliz Navidad y que el año 2021 esté lleno de salud, de amor y de éxito para todos. Nos vemos en enero del 2021 con otro programa Análisis.